se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. Ahora sí, ya estamos en comunicación con el analista político Aurelio Argañarás, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que nos trae su columna de los sábados, que hoy la ha titulado El gobierno de los de siempre. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, María Inés, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos, Aurelio. Bueno, apoyándose en el sentido común, durante la campaña electoral, Milei repitió muchas veces que no se podía hacer algo distinto con los mismos de siempre. Pero ahora, a partir de mañana, con Milei van a gobernar los mismos de siempre. Vemos en el gabinete la casta en pleno. Están los funcionarios de Macri, funcionarios de Schiaretti, el apellido Menem. Una juntada más representativa de los mismos de siempre es virtualmente imposible. Dada esta situación, si quisiéramos limitarnos a lanzar una chicana, una crítica superficial a las decisiones que ha tomado Milei en estos días, eso podría bastar para llegar a la conclusión de que Milei fue un fraude. Su campaña electoral fue un fraude. Con diferencias menores, un fraude semejante, a pesar de que Milei dijo muchas cosas impolíticas que iba a hacer, habló claramente de que iba a hacer un ajuste. Por eso digo, con diferencias de diverso tipo, un fraude equiparable de alguna manera al de Menem en 1989, cuando prometía un salariazo y una revolución productiva, y en realidad empezó pactando con Bungibor, después colocó a Cavallo en el Ministerio de Economía y durante una década destruyó sistemáticamente la Argentina fundada por el peronismo histórico. Pero si buscamos profundizar, digamos, aportar una reflexión a la situación, sobre la situación que vamos a vivir, creo que hay que establecer con claridad cuáles son las razones que nos permiten asegurar ya hoy que Milei terminará defraudando a sus votantes, cosechando el rechazo y hasta la indignación de sus propios votantes, y que el ciclo que va a presidir terminará en algún momento uniendo a los argentinos que votamos divididos en las últimas elecciones, uniendo a los argentinos en contra suyo. A pesar de que uno puede en este momento escuchar a algunas personas representativas de los que han votado a Milei con la expresión que me permite poner en dudas de que están dispuestos a esperar 2 años, a que están armados de la paciencia necesaria como para enfrentar sacrificios y esperar 2 años, porque esto lo necesita para que salgamos adelante. Mi punto
punto de vista es que no es posible imaginar, y voy a explicar por qué, que estén en este momento contentos al mismo tiempo los votantes de Milei, por lo menos, si no el conjunto de las mayorías nacionales y populares, y estén al mismo tiempo festejando esta situación. Paulo Roca de Techín, Elon Musk, el dueño de X y de Tesla, uno de los hombres más millonarios del mundo, el fondo de inversiones BlackRock, o sea, uno de los elementos predominantes en el mundo de la especulación financiera internacional, Eurnequian, el ex patrón de Milei, Ratazzi, Mindlin, el amigo de Macri, que ya estuvo con él y es titular de Pampa Energía, Bulgeroni, la sociedad rural, e inclusive los pulpos que explotan al agro, monopolizando productos de utilización necesaria en la producción agropecuaria. Estén también contentos Biden, los ingleses y hasta el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo podamos creer que podemos, con este conjunto de de expresiones del mundo del poder económico concentrado y de los bandidos internacionales que se dedican sistemáticamente a saquear países y no a impulsar su desarrollo económico y su riqueza, y podamos al mismo tiempo, mientras esta gente festeja, festejar también los marginalizados del sistema, los trabajadores argentinos, las clases medias, los empresarios pequeños y medianos que venden en el mercado interno y que dependen del mercado interno para sostener sus empresas. Semejante alegría unánime solamente podría existir en un país que carezca de contradicciones sociales, o que aún teniéndolas por lo menos pueda ser calificado en el rango de lo que algunos tratadistas llaman los países exitosos. Pensemos por ejemplo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, donde las divisiones políticas internas y las oposiciones sociales tienen que ver en tal caso con el lugar que cada sector tiene en el reparto, pero no está en duda, la defensa del interés nacional que todas las clases comparten. Uno puede encontrar diferencias significativas, por ejemplo, entre Trump y los demócratas en Estados Unidos, o entre los diversos partidos de los países europeos o del Japón, pero en esos países no hay un sector del poder económico importante que apueste o juegue contra el país. Y justamente ese es nuestro caso, no en este momento, sino en los 200 años de la historia argentina que llevamos acumulados, donde hemos visto siempre al país escindido entre movimientos nacionales y populares, por un lado, que han tratado mal o bien de llevar al país a la autonomía nacional, al desarrollo autónomo y a ciertas formas progresivas de distribución del ingreso, y por otro, a sectores francamente aliados al capital extranjero y francamente aliados a sostener el saqueo de la riqueza nacional, aunque eso mantuviera a la Argentina en el atraso y en la dependencia, para
transferir riquezas a esos núcleos parasitarios y al mundo del capitalismo central. Así, por ejemplo, en los tiempos en que parecen suscitar la admiración de Milei, veíamos más de una vez que el presidente de la República o importantes ministros de los gabinetes conservadores eran al mismo tiempo o habían sido antes y volverían a ser después asesores, abogados que asesoraban a los ferrocarriles ingleses o a las grandes empresas establecidas por el Imperio Británico en la Argentina, a través de las cuales, digamos, ejercían el dominio económico y político del país. Eso impide que en la Argentina podamos estar festejando unánimemente, porque en realidad es un país escindido entre la Argentina moderna que quiere ser y que de alguna manera trató de construir el peronismo y el país dependiente, colonizado y empobrecido por el saqueo de los monopolios internacionales y de sus socios nativos. Y esto que puede parecerle a algunos oyentes un discurso de izquierda, es el núcleo de un trabajo económico, de un pequeño libro del gran economista Aldo Ferrer, llamado El capitalismo argentino, donde Ferrer sostiene que lo que diferencia a los países exitosos de los países fallidos, como es hasta ahora la Argentina, es la existencia o no de una élite económica que apuesta a enriquecerse enriqueciendo a su propio país. Y ese no es el caso de la Argentina, y por eso digo que no vamos a poder festejar todos, porque la Argentina es un país cuyo empresariado ha transferido al exterior una cifra de 400.000 millones de dólares en los últimos 50 o 60 años, y que ha permitido que sus empresas fuesen compradas por capital extranjero, ha permitido, por ejemplo, cuando se estableció la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Oz, que todo el comercio minorista de la Argentina terminara en manos de Carrefour, Walmart, Disco y 2 o 3 empresas internacionales más, con lo cual la sangría se torna permanente, porque a diferencia de lo que ocurre, y voy a dar un ejemplo de Altagracia con una empresa mediana, digamos, relevante, como pueden ser los supermercados Becerra, donde uno en principio advierte que el empresario lo que gana lo reinvierte en su localidad o al menos en el país. A diferencia de lo que ocurre con ellos, Carrefour y compañía giran sus utilidades a los países de orígenes y el país pierde su renta comercial, que hace algunas décadas quedaba en manos del capital nacional, y eso ocurre no solamente en ese rubro, sino en muchos otros. En una nota periodística de estos días veía mencionar a la empresa brasileña Loma Negra. Y Loma Negra, sabemos muchos argentinos, fue una empresa de cementera de capital nacional hasta que sus dueños decidieron dedicarse a otro tipo de negocios especulativos y la entregaron a la capital del Brasil. Como en otros casos, peor aún, digamos, a capitales del mundo central o de los centros financieros internacionales. Entonces, esa situación es la que vamos a vivir, más allá de que Milei pueda ser más
más hábil o más flexible de lo que algunos suponen, sobre todo recordando los momentos en que nos hacía creer que era un loco armado de una motosierra, porque podemos encontrarnos con una capacidad política mayor que la que se supone en el caso de Milei y una conducta flexible y negociadora en relación a los gobiernos de provincias, en relación al movimiento obrero, al que ya ha tratado de tranquilizar, digamos, diciendo que su reforma laboral va a ser una reforma laboral de menor cuantía, pero lo que no va a hacer Milei, porque no podría ser nadie que no fuese un personaje mitológico como Mandrake, es conciliar los intereses nacionales con el saqueo de los sectores a los cuales Milei ha colocado en el centro de su sistema de decisión y que son los que van a gobernar el país en el tiempo que le toque gobernar, que no sabemos exactamente cuál va a ser. Entonces, esa situación, con los matices que sea, pero no puede traer al país otra cosa que días amargos de empobrecimiento de las grandes mayorías populares, de las clases medias, de los trabajadores, del comercio nacional, mediano y pequeño, y de mayor saqueo del patrimonio nacional, como, bueno, ya está especulándose con la venta de YPF, con la venta de ARSAT, un enorme logro de la ciencia y la tecnología nacional que le interesa aparentemente a Elon Musk, como les interesa el litio para las baterías, arruinando las posibilidades que el país tiene de usar esos recursos que hasta hace algunas décadas o no existían o no tenían o carecían de valor, para dejar de ser un país limitado a depender de las exportaciones agropecuarias como ha sido durante décadas. Por esa razón central, creo que por hábil que pueda ser en el manejo político Milei y su equipo, cosa que además está por verse, creo que más temprano o más tarde va a terminar uniendo en su contra a los que lo votaron y a los que no lo votamos en una acción defensiva del pueblo argentino, que puede equivocarse, como se ha equivocado más de una vez, insatisfecho, con razón además, por la falta de capacidad de su sistema político para dar una respuesta satisfactoria a las demandas de estos 40 años de democracia, pero esta insatisfacción que nos ha llevado a la inauguración de este próximo gobierno, en realidad lo único que va a hacer es agravar las cosas y obligarnos a los argentinos a reflexionar con mayor profundidad sobre los problemas del país y a dar una respuesta consiguiente. Bueno, Aurelio, muy interesante tu columna de hoy, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, María Inés, y hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.